empiezas a escuchar cosas que dice la gente que tenía a su alrededor y ellos parece que están contando la verdad y que saben lo que pasó, pero él siempre decía, me van a matar, y yo le decía, ¿quién, Michael? ¿Quién te va a matar? Y me decía, me van a matar, no te lo puedo contar. Pero nunca me lo dijo, nunca me dijo, ¿quién? Me dijo que le iban a matar, pero no me dijo nunca quién. Y yo le dije, eres Michael Jackson, eso no es posible, nadie te va a matar. Y me dijo, la Toya, tengo miedo por mi vida. Y no solamente me lo dijo a mí, sino que se lo dijo a mi madre y a mi otra hermana y a un hermano también. Y era muy difícil de creer, pero ahora ya no sé. Aunque es verdad que... El imperio inquebrantable de Sean Diddy Combs se vino abajo de un día para el otro cuando Cassandra Elizabeth Ventura, más conocida como Casey, cantante, modelo, bailarina y actriz estadounidense y expareja del rapero, en noviembre de 2023 lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando ambos eran pareja. Según la mujer, bajo el alcohol y drogas que había sido obligada a consumir, había sido sometida a tener relaciones íntimas con trabajadores mientras era filmada por el acusado. Gracias a Casey, el reinado de terror del rapero estaba comenzando a desmoronarse, porque luego de su demanda, la lista de víctimas comenzó a aumentar día tras día. Más de 100 personas del mundo de la farándula y la industria musical han gritado haber sido abusados por el rapero y planean hacer una gran demanda colectiva contra él, pero también contra todos sus cómplices, nombres conocidos mundialmente, ídolos a quienes teníamos en un pedestal. Entre los supuestos cómplices estaban Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, a quien se lo vio en un video de una de sus fiestas, también a las Kardashians, Paris Hilton y Jennifer López, quien muchos de sus fans creen que su separación con Ben Affleck fue culpa de Diddy Combs, debido a que ambos fueron novios desde 1999 hasta el 2001 y juntos ocultaban un macabro secreto. En los allanamientos de la policía en las mansiones de Diddy, habrían encontrado cintas en donde J-Lo podría estar comprometida como cómplice de los abusos de Combs, por lo que Affleck no habría podido soportarlo y rompió con la cantante. A sus víctimas, Combs les daba apoyo económico, viviendas, coches y por supuesto, les prometía oportunidades en la industria de la música. Sin embargo, esto tenía un costo. Diddy los vigilaba constantemente, controlaba sus salidas, con quienes se veían y debían estar disponibles en todo momento si él los requería en sus mansiones. 25 de las 120 víctimas de la lista eran menores de edad al momento en el que ocurrieron los hechos, que normalmente sucedían en sus fiestas llamadas freak bombs o fiestas alocadas. Como el artista tenía un fuerte peso en la industria, todos querían participar de ellas y hacerse conocer. El gran problema era que una vez que entrabas, ya no podías echarte hacia atrás. Las estrellas de Hollywood y de la industria musical eran invitadas a sus fiestas anuales en las que todos debían ir vestidos de blanco. Primero ocurría la celebración oficial, que era una fachada, pero luego, cuando bajaba el sol, comenzaba la verdadera fiesta oculta dentro de la mansión. Allí había varias habitaciones alejadas donde ocurrían situaciones criminales, donde artistas, igual de poderosos que Diddy, abusaban a sus víctimas drogadas y en completa sumisión, que eran mantenidas por días con medicación intravenosa. Todos estos abusos eran filmados para luego extorsionar a las víctimas y que callaran sus ataques. Pero Combs no solo extorsionaba a sus presas con estas cintas. Si algún artista se negaba a asistir a algún evento o hacerle algún favor, utilizaba estos videos para amenazarlos con hacerlos públicos si se negaban. Las pistas siempre estuvieron frente a nuestros ojos. Eminem ha estado reportando sobre Diddy durante décadas y nadie le prestó atención. La canción más representativa es Fuel, que publicó este año, en la cual empleó un juego de palabras para tratar las preocupantes acusaciones contra Combs. Soy como un R.A.P.E.R., dice en la canción, jugando con las palabras rapper, rapero y raper,
abusador sexual en inglés. Pero él no fue el único que le dedicó uno de sus raps a Combs. El famoso rapero J. Cole se encargó de dejarnos pistas en su canción She Knows, que muchos de sus fans aseguran que habla del caso de Diddy. La teoría sugiere que el título de la canción es un guiño sutil al apellido de Beyoncé Knowles. En su letra acusa a la cantante de ser cómplice de presuntos crímenes que involucran a Diddy y Jay-Z. Estrofas como "Lo único malo sobre una estrella es que se apagan", "Descansa en paz, Aliyah", "Descansa en paz, Left Eye", "Michael Jackson, te veré tan pronto como me muera". Esta canción es una insinuación críptica de que Beyoncé, Diddy y Jay-Z tuvieron un papel en las muertes prematuras de estos artistas icónicos. Y para hacer esta teoría aún más creíble, el 29 de septiembre de 2024, luego del arresto de Combs, sucedido el 17 de septiembre, el sello de Jay-Z, que contrató a J. Cole en 2009, supuestamente habría intentado eliminar She Knows de sus derechos de autor, después de que la teoría se volviera viral en TikTok. Actualmente la canción está bloqueada en YouTube Estados Unidos, en un intento desesperado de que no se propague más y más. Pero hacer esto solo los hizo parecer más culpables, alimentando aún más la conspiración. Luego de la polémica, Jay-Z y Beyoncé han perdido más de 4 millones de seguidores en Instagram y los internautas comenzaron a comentar lo terrorífica que ahora les parecía a la cantante estadounidense. Pero al parecer, este miedo también estaba en los artistas musicales. Según las teorías, Beyoncé sería la responsable de la muerte de varias cantantes que quisieron opacarla. Además, de acuerdo a videos virales de TikTok, cada vez que un cantante ganó un Grammy, todos dieron discursos similares en los que agradecieron a Beyoncé por ser su principal inspiración o hasta se disculparon con ella por haberlo ganado. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that, and all us artists. This is my last time up here. Beyoncé, whoo! In the 5th grade, I skipped school to see you perform. My sister, she got me out of school. It was literature, I'm good. Como en el caso de Adele, Lizzo o Harry Styles, estrellas consagradas que entre lágrimas y rostros contorsionados en unas extrañas expresiones de lo que podría ser miedo, dedicaron sus discursos completamente a la cantante. También recordemos uno de los momentos más oscuros de la carrera de Taylor Swift, cuando en 2009 Kanye West la interrumpió en pleno discursos de los Video Music Awards. La cantante se encontraba celebrando con un discurso de agradecimiento a sus fans al recibir el premio por mejor video musical femenino, cuando Kanye la interrumpió para afirmar que la verdadera ganadora debía ser Beyoncé. En redes sociales ha surgido la teoría de que Kanye humilló a Taylor para protegerla de Beyoncé y a su vez de Diddy. Esto relacionado con la teoría de que las mujeres dentro de la industria musical que representen una amenaza para Beyoncé terminan fuera del escenario o suelen tener un desenlace trágico, como el caso de Aliyah, quien fue una enorme artista a finales de los 90, pero que falleció en 2001 en un accidente de avión. También está la teoría de que Combs habría pagado millones de dólares para que se deshiciera del rapero Tupac, quien estaba en el ascenso de su carrera y comenzaba a molestar al artista. Según han revelado varios medios norteamericanos, Duane Keefe D. Davis, el único superviviente de los implicados en el tiroteo que acabó con la vida de Tupac, ha asegurado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que Sean Diddy Combs le ofreció $1 millón por acabar con la vida de Tupac y Suge Knight. Una entrevista que volvió a ser captada por los internautas fue una en la que Justin Bieber dijo que quería proteger a Billie Eilish de la industria para que no viviera lo mismo que él. Sus palabras fueron: "Fue difícil para mí ser joven y estar en la industria sin saber en lo que se convertiría y todos diciendo que me aman. Quiero que sepa que puede contar conmigo. No quiero perderla.
y no quiero que pase por lo que pasé yo. No se lo deseo a nadie. Muchos creen que el cantante pop se refería a los abusos sufridos por parte de Combs y probablemente sus cómplices cuando era menor de edad. Los fanáticos de Bieber han empezado a armar teorías que aseguran que algo muy malo podría haberle pasado a su ídolo años atrás. Con esto nos referimos a un video traído del pasado en el que Bieber, con tan solo 15 años junto con un Sean Diddy de casi 40 años, quien fue su tutor durante 48 horas, solos en su gran mansión. Los fans de Bieber aseguran que habría sido abusado por Combs y que a través de canciones como Lonely, el músico dio pistas acerca de la oscura historia que atravesó. Una de las estrofas decía: «Todos conocen mi pasado ahora, como si mi casa fuera siempre de cristal, y tal vez ese sea el precio que pagas, por el dinero y la fama a temprana edad, y todos me vieron enfermo, y se sentía como si a nadie le importara una mierda. Criticaron las cosas que hice como un niño idiota». Por otro lado, el video de Yumi lanzado en 2020 tiene muchos indicios que en un primer momento algunos pensaron que hacía alusión al magnate y abuso de menores Jeffrey Epstein, pero en realidad podría estar hablando de su propia experiencia en las fiestas de Puff Daddy. En el videoclip se puede ver a un grupo de gente millonaria comiendo de manera voraz, a Justin vestido de rosa y con el pelo del mismo tono. Luego en un plato aparece su cara de cuando era adolescente y la palabra Yumi, que significa delicioso. Quienes estuvieron con él en la grabación contaron que le costó mucho y que tuvo que frenar en más de una oportunidad por la carga emocional que le representaba hacer esas escenas. El mismo Justin Bieber reveló en una entrevista que Diddy le hacía firmar acuerdos de confidencialidad antes de ir a sus fiestas privadas. Justin Bieber habló mediante su arte de todo lo que ocurría puerta adentro, pero su público espera que pueda algún día contar su historia ante la justicia. Otra entrevista que reavivó su circulación fue una conversación de Diddy con el presentador Conan O'Brien en 2002, en donde explicó que la clave para una fiesta exitosa era la presencia de mujeres hermosas y la importancia de tener agua, ya que si no, se irían. Luego dijo: «Para mantenerlas, necesitas cerraduras en las puertas». Una persona que pudo haber visto todo desde adentro pero ahora está m***a fue Kim Porter, la ex esposa de Diddy Combs, que dejó como legado un libro biográfico publicado en septiembre de este año. En él se encuentran supuestas acusaciones de abuso sexual, todo lo que ocurría en estas fiestas, y se habló sobre videos de su ex esposo manteniendo relaciones con un Justin Bieber menor de edad que habría vendido por sumas exorbitantes a muchos artistas poderosos. El rapero dio un comunicado desde prisión donde descalificó las memorias de la difunta y dijo que eran completamente falsas. El caso todavía está fresco. Día a día salen nuevos cómplices y nuevas víctimas. Próximamente podrían salir videos y fotografías recabados por uno de sus guardaespaldas de lo que sucedía en las famosas fiestas, y se dice que en estas imágenes un artista de alto perfil podría ser uno de los peores abusadores de la industria. Se cree que las posibles víctimas en estos videos podrían ser Justin Bieber, Nicki Minaj, Rihanna y Drake. Estamos muy seguros de que muchos famosos deben estar atemorizados por esta evidencia que está por salir a la luz, temiendo que finalmente su verdadero rostro sea descubierto. Nuestro artista favorito podría ser uno de ellos, por lo que ya no podemos confiar en nadie. Diddy ha intentado de todo para convencer a la fiscalía de que le diera la libertad condicional hasta la llegada del juicio. Prometió entregar su pasaporte, los papeles de sus 2 mansiones, hasta intentó pagar millones de dólares y negó la posibilidad de fuga. Pero las autoridades no creían esto y lo rechazaron en más de una ocasión. Hasta los últimos días, Combs se encontraba detenido bajo vigilancia constante las 24 horas, porque cabía la posibilidad de que se quitara la vida. Sin embargo, en las últimas horas, salió la noticia de que le quitaron la vigilancia. Muchos creen que lo último que podríamos saber del rapero es que se quitó la vida tras las rejas. Pero sabemos que muchos peces gordos
están deseando callarlo antes de que diga a la justicia los nombres de todos los que participaron en sus perversas fiestas.